Siempre nos contaron la misma historia, un villano, un héroe, blanco y negro. Pero, ¿y si te dijera que el malo no era tan malo como lo pintaban? ¿Y si en realidad era tan complejo que haría que tu drama familiar navideño pareciera una comedia romántica? Hoy vamos a desentrañar la figura más entretenida de la mitología nórdica, un ser que ha sido odiado, temido y, seamos sinceros, el personaje que sin él, el Ragnarok, sería un evento bastante aburrido. Hablamos de el mismísimo dios del engaño, la travesura y el cambio. Olvídense de lo que creen saber, prepárense para una inmersión profunda en la psique de la deidad que era en el fondo un incomprendido, con un talento innato para prender fuego a las cosas solo por ver qué pasaba. Primero, pongamos las cartas sobre la mesa. Loki no era un Aesir de pura cepa, era un Jotun, un gigante de la estirpe de hielo. Y esto es crucial. Su padre era Farbuti, un gigante con fama de ser bastante poco afectuoso, y su madre Laufey. Cuando Odín, el mismísimo padre de todo, decidió hacer un pacto de hermandad de sangre con él, no fue un gesto de buena voluntad, fue una jugada estratégica, una pieza comodín en un tablero de ajedrez cósmico, que ató a ese gigante escurridizo a la corte de los dioses. ¿Amistad? Tal vez. ¿Utilidad estratégica para cuando los Aesir metieran la pata hasta el fondo? Absolutamente. Loki era ese amigo con el que no quieres salir de noche, pero al que le llamas cuando te metes en un lío de verdad. Esto ya nos pinta un panorama muy diferente. Nunca fue realmente uno de ellos, siempre el extraño, el forastero, el que se sentaba en la esquina de la sala de reuniones con una sonrisa que te hacía dudar si estaba escuchando o planeando tu caída. ¿Cómo se sentirá crecer en una casa donde todos son guerreros musculosos que resuelven los problemas a martillazos, mientras que tú eres el que tiene que usar el cerebro para salir de cada embrollo a menudo causado por esos mismos martillazos? Y en Asgard, donde el honor y la fuerza bruta eran las monedas de cambio, la astucia de Loki era a menudo vista con una mezcla de fascinación y temor, como cuando ves a un gato en una cuerda floja, sabes que se va a caer, pero no puedes dejar de mirar. Su vida familiar es un auténtico caos, casado con Sigyn, una diosa tan leal que francamente debería tener una medalla, pero también fue padre de distintos seres interesantes. Con la gigante Angerboda engendró a Fenrir, el lobo colosal que morderá el sol en el Ragnarok. No un perrito faldero precisamente, a Jormungandr, la serpiente gigante que rodea el mundo, no el tipo de mascota que cabe en un apartamento, y a Hela, la gobernante del inframundo, con una casa que pocos querrían visitar. Que si su familia era disfuncional, esto es de otro nivel. Esto no son precisamente hijos que pueda llevar al día de la familia en el Valhalla sin causar pánico masivo. Y no olvidemos a Sleipnir, el caballo de 8 patas de Odín, a quien Loki dio a luz tras transformarse en yegua para seducir al caballo del gigante que construía el muro de Asgard. Sí, lo sé, intenta explicarle eso a tus padres en la cena. ¿El para qué cosa de quién? Este tipo no solo rompe las reglas de la sociedad, rompe las reglas de la biología con una facilidad asombrosa. Ahora hablemos de los incidentes que cimentaron su reputación. El caso Baldur es el más infame, y por una buena razón. Baldur era la luz de Asgard, el dios más amado, el que hacía que todos los demás parecieran tener un mal día. Y Loki, con la envidia picándole la nuca, descubrió que la única cosa que no había jurado no dañar a Baldur era una ramita de muérdago. ¿Qué hizo Loki? Manipuló al ciego Hodur para que le arrojase una en forma de flecha, matando a Baldur. ¿Cruel? Sí. ¿Malicioso? Por supuesto, pero también fue el resultado de años de sentirse eclipsado y una necesidad desesperada de recordarle a Asgard que incluso su perfección tenía un punto débil. Loki no solo mató a Baldur, destrozó la inocencia de Asgard, les mostró que su paraíso no era tan invulnerable como creían. Fue un acto de pura anarquía emocional, el equivalente divino a publicar un tuit en contra de AMLO. Pero esperen, hay más. Loki no solo era un destructor, a menudo sus travesuras, aunque problemáticas, llevaban a resultados inesperados y a veces beneficiosos para los mismos dioses que lo odiaban.
¿Quién cortó los cabellos de Sif, la esposa de Thor? En un arranque de aburrimiento, seguramente. Pero, ¿quién para evitar la furia de Thor, que no era poca, convenció a los enanos de crear no solo una nueva cabellera de oro puro, sino también el martillo Mjolnir, la lanza Gungnir de Odín y el barco Skiplanir? Loki fue un motor de innovación a través del caos, el tipo que incendia el edificio, pero luego te saca del fuego con una bolsa de malvaviscos tostados. Cuando el gigante Thrym robó el Mjolnir y exigió a Freya como su novia, ¿quién ideó el plan para que Thor se disfrazase de Freya para recuperarlo? Loki. Y no solo ideó el plan, sino que se disfrazó de su dama de compañía para acompañarlo. Imaginen a Thor, el dios del trueno, vestido de novia, quejándose como un adolescente mientras Loki, a su lado, susurraba respuestas ingeniosas y sarcásticas para mantener la farsa. ¿Es el acto de un villano o el de un astuto salvador que está dispuesto a humillarse a sí mismo y a otros si eso significa el beneficio para Asgard? La mitología no solo lo presenta como un embaucador, sino como un elemento absolutamente necesario. Era la sal que le faltaba a la sopa, la picante queja en el banquete. Sin Loki, los dioses eran estáticos, predecibles. Sus travesuras forzaban el cambio, empujaban los límites. Era el interruptor del caos en el universo, que de otra forma podría haberse vuelto demasiado complaciente. Él representaba la fuerza de lo impredecible, la chispa que generaba tanto conflicto como creatividad. Su naturaleza fluida, su capacidad de cambiar de forma, de adaptarse, de mentir con la gracia de un poeta, lo hacían esencial. Los Aesir necesitaban a alguien que les recordara que no todo se resolvía con un golpe de martillo o una taza de hidromiel. Y ni hablar de su castigo por haber matado a Baldur. Fue atado a una roca en una cueva con las entrañas de su propio hijo Nari, mientras que una serpiente goteaba veneno corrosivo sobre su cara. Su esposa Sigyn, la pobre y leal Sigyn, se quedaba a su lado, recogiendo el veneno en un cuenco solo para tener que vaciarlo cuando se llenaba, dejando que el veneno lo quemara y causara terremotos con sus espasmos. Este es el castigo para alguien que sí causó problemas, pero ¿es proporcionado? ¿O es la manifestación del miedo y la impotencia de los dioses frente a las fuerzas que no podían controlar y que amenazaban con desenmascarar sus propias hipocresías? Un castigo tan sádico que te hace pensar que los dioses nórdicos a veces se pasaban de la raya con la disciplina. Loki no es solo un villano, es la sombra necesaria, el espejo retorcido que obliga a los héroes a examinar su propia luz. Es el recordatorio de que la vida, incluso para los dioses, está llena de ironías, contradicciones, decisiones imposibles. Es la personificación de la libertad de espíritu, de la mente que se niega a ser confinada por las reglas o la expectativa. En un mundo donde todo era destino y honor, Loki era el agente del libre albedrío, aunque fuera caótico y destructivo. Él era el "y si" constante en la saga nórdica. Entonces, la próxima vez que escuches su nombre, más allá de cualquier adaptación, piensa en el Loki de las sagas, el Jotun astuto, el hermano de sangre de Odín, el padre de monstruos y caballos de 8 patas, el catalizador de la desgracia y el ingenio. Piensen en el dios que era tan profundamente incomprendido que su existencia misma era una constante broma cósmica a expensas de todos, incluyéndose a sí mismo. Era un malvado consumado o el más brillante de los inadaptados, cuya naturaleza misma era tan volátil que ni él mismo podía controlarla del todo. ¿Un villano o simplemente un ente de puro caos con un sentido del humor exquisitamente retorcido y una habilidad innata para meterse en líos épicos? Quizás el Loki nórdico nos enseña que las categorías de bueno y malo son para los mortales aburridos. Las deidades, especialmente las interesantes, operan en un espectro mucho más salvaje. A veces la mayor lección viene de la figura que se atreve a ser diferente, a romper el molde, incluso si eso significa el fin del mundo tal y como lo conocemos. Después de todo, sin el caos, ¿cómo sabríamos apreciar el orden? Y qué aburrido sería todo. ¿Qué piensas? ¿Es el Loki de las historias nórdicas un villano sin remedio, o el héroe trágico de su propia historia retorcida? Déjanos tus teorías más descabelladas en los comentarios, y no te olvides de suscribirte si te gustó el video.